Aquí, junto al faro de Melilla la Vieja, se encuentra la memoria de nuestra ciudad. Bienvenidos al Archivo Histórico de Melilla. El Archivo Histórico de Melilla celebra su aniversario. Medio siglo de vida se conmemora este año gracias a que el cronista de la ciudad y alcalde, Francisco Mir Berlanga, logró que el Ministerio de Educación designara un archivo provincial en nuestra ciudad, a pesar de que no era una capital de provincia, como se recogía en la normativa de hace 50 años. El director del archivo, Vicente Moga, afirma que esta institución tiene una misión principal: que no olvidemos nuestra historia, pues resalta que no se ha llegado al año 2019 de la nada, sino a través de una historia muy intensa y rica. El archivo lucha contra el Alzheimer histórico, contra esa desmemoria histórica, intenta preservar un poco los modos de vida, el devenir histórico del pasado. Entonces el Archivo Histórico de Melilla conserva documentación prácticamente desde la época de la ocupación de Melilla, finales del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y XVIII sobre todo. Una documentación además que tiene una tipología extraordinaria, porque hay series documentales muy diversas. Hay un fondo que se llama Fondo Melilla, que es el grueso de la documentación, y ahí pues está un poco, como decía, todo el devenir histórico, las relaciones que tienen los gobernadores de la plaza con la monarquía, los problemas internos de la fortaleza, cualquier cosa que tuviera que resolverse dentro de la fortaleza, ya sea pues un tipo de documentación relacionada con licitaciones, con matrimonio, con auto de testamentaría, con inventario de bienes, con expediente de nacionalidad, con juzgado, había incluso jurisdicciones especiales como los juzgados de moros. La única jurisdicción especial que yo conozca de juzgado de moros existe solamente en la ciudad de Melilla. Hace 35 años el archivo estaba en un ala del Palacio de la Asamblea tras una puerta y casi no se podía entrar en la habitación porque la documentación se venía encima. Cuando yo entré a trabajar en 1986, en agosto por cierto, un mes caluroso, pues me encontré, yo saqué las oposiciones de archivero y bibliotecario, se llamaba entonces, ¿no? Entonces llegué a la biblioteca, saludé al antiguo bibliotecario y digo, ¿y el archivo? Y dice, bueno, pues el archivo no entra nunca. Entonces el archivo estaba en un ala de lo que era el Ayuntamiento de Melilla, y cuando fui pedí la llave y para entrar no pude entrar porque la documentación se tiraba, literalmente se tiraba, entonces estaba obstaculizándole la puerta. Me di cuenta que no había archivo y a partir de entonces se reorganizó todo el sistema. Pero desde 1986, cuando Vicente Moga comenzó en el archivo, han cambiado muchas cosas. El sistema de archivo ha evolucionado extraordinariamente, o sea, se ha normalizado, se ha internacionalizado, globalizado y a través sobre todo de la informática. De manera que cuando empezamos a trabajar, yo recuerdo cuando empecé las oposiciones que existía solo un manual de Antonia Matilla que se llama Cartilla de Catalogación de Archivos, y hoy hay una bibliografía inmensa, súper especializada en todos los idiomas, maravilloso. De manera que ha trabajado mucho, se ha normalizado mucho a través de unas normas que se llaman ISAZ, normas internacionales, con la cual se pueden comunicar al mismo nivel todos los archivos para poder tener esa transmisión de información. Ha sido un vuelco extraordinario. Pero, ¿qué podemos encontrar en el Hospital del Rey, la sede de este archivo? Moga asegura que fue en 1997 cuando se trasladaron a este espacio concebido como un centro de gestión del patrimonio documental e histórico de la ciudad. Entonces engloba los sistemas archivísticos que están reglamentados, fundamentalmente el Archivo Histórico Provincial y luego el Archivo General de Melilla, que ya tiene una documentación más de tipo administrativo, pero comprenderás con el paso del tiempo se convierte en histórica. Por ejemplo, todo el fondo de la Junta de Árbitros de Melilla, que va de 1879 hasta 1921, en su momento generaba una actividad administrativa cotidiana y en la actualidad es un fondo histórico. Entonces esos archivos son, digamos, una de las claves del Hospital del Rey, pero también hay servicios bibliográficos. Tenemos una biblioteca especializada en temas locales, norte de África, Marruecos, Mundo Amacije y sobre todo Melilla, y luego una biblioteca técnica del archivo, y junto a ello hay colecciones especiales. Está la fototeca, está la cartoteca, está la serie de grabados y estampas, incluso una serie efímera donde aparecen, bueno, aquellas cosas como pasquines, puntos de lectura, incluso postales que están allí. Entonces sería la otra parte de servicio bibliográfico y colecciones. Y junto a eso tenemos el servicio de publicaciones, que también acaba de cumplir 30 años, o sea que ya estamos envejeciendo poco a poco. Y luego hay una rama muy importante de extensión cultural, puesto que gestionamos 2 salas de exposiciones temporales, que solemos tener pues al año 4, 5, 6, y un par de ellas son de gestión propia. ¿Y qué podemos encontrar en estos documentos archivados y guardados en carpetas? El director del archivo señala que está toda la historia reciente de nuestra ciudad. Cada día te das cuenta lo poco que conocemos de la historia. En relación, por ejemplo, con la documentación que hay en el Archivo Histórico de Melilla y relacionado sobre todo con los protocolos notariales que empiezan siendo escribanías de guerra. Aquí tenemos la documentación de la escribanía de guerra de Melilla, pero también la de Alucema, la de Chafarinas y la del Peñón de Vélez de la Gomera. Entonces ves que esa vida cotidiana
pues te da muchas luces sobre lo que era la Melilla del siglo XVII o del siglo XVIII, ¿no? Los inventarios son tan exhaustivos que, por ejemplo, cuando muere un gobernador o un capitán o un teniente de una compañía, pues rápidamente el protonotario, el escribano de guerra, va a la casa, relaciona cada uno de los objetos que hay, porque normalmente había una deuda de juego o podía haber una deuda con otros familiares, cualquier cosa, entonces rápidamente hacían esa relación de bienes para que, bueno, afrontar cualquier tipo. Y eso nos da una idea magnífica, por ejemplo, de qué leían los melillenses del siglo XVIII, qué comían, cómo dormían, cómo vestían, cuáles eran sus preocupaciones cotidianas, ¿no? Entonces todo eso está por descubrir. Prácticamente de la historia real de la ciudad de Melilla se ha escrito muy poco, un 20%, quizá un 25%. Y entre todos estos archivos hay verdaderas joyas. Esto es una muestra gastronómica, con una delicatessen auténtica de la documentación histórica. Mira, aquí nada menos, voy a cogerlo con mucho cuidado, porque es uno de los documentos más valiosos del archivo. Es un documento de 1535, o sea que prácticamente fijaros la cantidad de tiempo que tiene, lo bien conservado que está, parece que está recién hecho, con alguna rotura, pero perimetralmente está bastante bien, las tintas son bastante buenas, tiene alguna cosa ferrogálica, no sé si ven los gruesos del trazado de la pluma. Entonces una comunicación de Carlos V a su mujer Isabel de la toma de la goleta en Túnez en 1535. Y yo te digo que es el documento más antiguo que tenemos dentro del fondo de Melilla. A veces con los compañeros de archivo me dicen que la mejor restauración es el Photoshop, pero la conservación es fundamental. O sea, entonces el papel tiene que ser. Entonces en este caso era un auto de 1700, la fecha está aquí, 1756, sobre la ratificación de la Virgen de la Victoria como patrona de Melilla. Era un auto de grandísima importancia. Imaginaos lo que representa desencuadernar o deshilar todo el expediente, limpiarlo. A veces se limpia de una manera muy sencilla, con una goma, porque la grasa sale con la goma, pero hay que hacerlo muy delicadamente. Reintegrar algunas partes volumétricas con papel japón que se hace, limpiarlo, revisar los bordes, recuperar de nuevo la cinta de balduque y encuadernarlo. Con lo cual es una joya que nos permite saber que va a estar casi 500 años más en unas condiciones maravillosas. Luego todo eso se utiliza unas cajas y unos sobres especiales, y también se hace una caja especial para tenerlo guardado de una manera que también que se le dé la importancia que realmente tiene. Más tipología documental, pues mira, tenemos por ejemplo cartas del cónsul británico de Málaga, que no sé cómo aparecieron. Hay un fondo Málaga aquí, hay un fondo Belén Málaga y hay un fondo Islas Canarias que también aparecieron en la Torre del Reloj y que nosotros, pues lógicamente forman parte del acervo cultural del Archivo Histórico de Melilla. Maravillosa en el sentido también de la cotidianidad, ¿no? De lo que piensa un señor de Málaga que escribe cartas y tal sobre Málaga y sobre la zona. Y luego pues tienes también aquí tipología documental. Por ejemplo, esto es un expediente que se va a mostrar seguramente en los museos de Melilla sobre una información de limpieza de sangre. Sabes que en la España del antiguo régimen la limpieza de sangre era fundamental para acceder a los cargos de funcionarios y militares y eclesiásticos. Entonces hay un señor que aparece por aquí y se le dice, ¿este señor realmente es gitano o no es gitano? Porque ser gitano era terrible. Y le dicen al final que no, que está equivocado de gitano, que es un hombre que tiene una afiliación muy noble porque son 3 generaciones de limpieza de sangre y que puede acceder a un cargo nobiliario, funcionarial, militar, eclesiástico, etcétera, etcétera, para que veáis un poco lo que es el tema. Y luego, mira, esto por ejemplo es un protocolo notarial. Los protocolos notariales ahora se encuadernan. Un protocolo notarial son las cantidades de actas que genera un notario durante un año. Entonces, este es un protocolo notarial del siglo XVIII, todos son manuscritos, por supuesto, todos están con pluma y tinta en el escritorio del escribano de guerra y son prolijos porque realmente depende mucho de la escritura del escribano para lo que es la lectura y la transcripción. A veces es complicado y a veces el escribano es un escribano que tiene una letra muy clarita y se puede hacer perfectamente. Y si es de esas personas que mirando en cajones o baúles ha encontrado documentos antiguos, puede llevarlos al archivo para que los especialistas los analicen. Si no sabe qué hacer con ellos, los puede donar para que se guarden entre estas estanterías o bien hacer un depósito por un número concreto de años. Hacemos un llamamiento a las personas que tengan documentación histórica, antigua, que si quieren una valoración incluso, dicen, no, yo no quiero perderla, pero quiero saber si esto tiene alguna importancia, tal, nosotros lo podemos valorar, podemos digitalizarla completamente, darle una copia digital y devolverle el original, o si él quiere depositar
o donar, que son dos cosas diferentes, la puede hacer. O sea, puede donar al archivo de documentación o puede depositarla y decir, bueno, pues quiero depositarlo durante 25 años, 10 años, 15 años, lo que sea. De hecho, se han hecho depósitos muy importantes como los relacionados, documentación relacionada con el informe del general Picasso que hizo la familia hace un par de años, y luego ha habido donaciones de archivos muy importantes. Ha habido una donación extraordinaria del archivo de Emilio Blanco Izaga, que fue un interventor militar, delegado de Asuntos Indígenas, que sobre todo fue el mejor etnógrafo que hay sobre el norte de Marruecos, ¿no? Incluso por encima, desde mi punto de vista, de Julio Caro Baroja. Entonces, cualquier donación, cualquier valoración, cualquier consulta, estamos abiertos absolutamente a todos los ciudadanos. Precisamente, algunos de estos documentos más interesantes son depósitos. Este es un depósito de documentación generada en Melilla en el año 1921, por el general Picasso y sus dos fiscales que vinieron a realizar el expediente Picasso, y entonces entrevistaron a montones de oficiales, etcétera, etcétera, para saber qué había pasado realmente en el derrumbe de la Comandancia General de Melilla en julio de 1921. Y parte de esa documentación, pues la familia de Picasso la ha depositado en la ciudad de Melilla. Vino en esta caja metálica, una cosa muy curiosa, y nosotros la hemos trasladado ya pues a lo que son, digamos, unidades de instalación, que es como llamamos nosotros, adecuadas para que se conserven lo mejor posible. Siempre libre de acidez, con un pH neutro y en las mejores condiciones posibles para su conservación y difusión. Pero no solo la historia general de Melilla se guarda en el Hospital del Rey, también está archivada la vida de sus gentes, y por ello son muchas las consultas de ciudadanos que buscan sus parientes entre estos escritos. Es una de las consultas que más tenemos. La genealogía es una pasión, sobre todo cuando la gente se jubila. Me voy a dedicar ahora a ver quién era mi abuelo, mi bisabuelo y tal y cual. Entonces sí, atendemos muchísimo. Ten en cuenta que Melilla es una ciudad de migración, por la guerra civil, sobre todo por la guerra civil y por circunstancias sociales y económicas. Entonces tenemos cartas de familiares, sobre todo de Francia, de parte de Argelia, etcétera, que nos piden, bueno, remontarse un poco al abuelo, que tenía un comercio, nos dan un dato, y a partir de ahí intentamos tirar un poco del hilo para darle satisfacción a esas personas que realmente lo que quieren es saber un poco cuáles son sus raíces, ¿no? Y nosotros estamos encantados de que nos hagan esa consulta. En una ciudad como Melilla, con una gran humedad en el ambiente que daña edificios, ¿será fácil conservar documentos? El director del archivo asegura que se cuenta con carpetas de materiales que luchan contra eso, y también se hacen intervenciones para mantener lo mejor posible esos escritos. Me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia y de lo que he comentado con muchos compañeros en la península y fuera de la península, de que la documentación, como nosotros, se adapta. Sufre, pero se adapta. Lo que peor lleva la documentación, como las personas, son los cambios bruscos. Sí, ¿qué pasa? La gente se resfría en agosto porque pasa del aire acondicionado al calor, etcétera. Entonces, lo que evitamos siempre son esos cambios bruscos de temperatura. Intentamos que haya la mejor conservación, intentamos que haya la mejor restauración, que es la conservación preventiva. Cuando tú restauras un documento, siempre hay una estación agresiva, entre comillas, que pretende devolverlo a la actualidad, pero siempre tienes que actuar, ya no es el original. Entonces, lo que intentamos es que haya una conservación preventiva. A veces las condiciones de temperatura, humedad, pues no son las más idóneas, tampoco son las más idóneas para nosotros, pero sí que hay una adaptación de ese papel que lleva viviendo desde el siglo XVI pues hasta la actualidad, y está, sobre todo porque era un papel de una enorme calidad. Quizás más problema haya en el tema de las tintas, porque las tintas que se utilizaban los escribanos de guerra eran tintas muy ferrogálicas, entonces oxidan el papel, lo cortan, y tenemos que utilizar unos papeles barrera para intentar que las páginas, bueno, porque se absorba tanto la acidez como ese óxido que realmente deteriora muchísimo la documentación. El archivo también es un espacio de investigación, pero son más los foráneos los que se interesan por la ciudad que los locales. Pues mira, curiosamente los investigadores vienen más de fuera que de dentro. O sea, ahora tenemos un investigador inglés, hemos tenido investigadores japoneses, australianos, gente que ha venido de Singapur, de muchísimos sitios, porque le llama la atención. Claro, Melilla es una ciudad que es muy poliédrica, no nos damos cuenta de que hay una frontera, las migraciones, todos los problemas que para nosotros son cotidianos del día a día, para la gente que desde fuera nos está observando, pues resulta algo muy llamativo. Entonces vienen muchos investigadores y al final pues trabajan sobre muchísimas cosas. Ahora mismo hay varios investigadores alemanas trabajando sobre Melilla, sobre la inmigración, sobre la conformación de la ciudad, sobre cómo se ha creado esta ciudad. Melilla es una ciudad muy especial. Como ciudad se puede decir que nace en 1931. Hasta esa época, como decía José María Antón, el profesor ya fallecido, era un cuartel con calles. A partir del 31 empieza a ser una ciudad y empieza a tener una cierta raíz civilista, ¿no? Luego se corta en el 36, desgraciadamente, y no reaparece hasta el 78 con la Constitución. Pero entonces, bueno, pues aquí hay una cantidad de tramos de investigación enormes. Y muchas veces esa puesta en valor de la investigación no la hacen las personas locales, sino la hacen los outsiders, la gente que viene de fuera, que realmente valora la documentación tan interesante que tenemos aquí. Y hay una sala específica para estos investigadores. Sí, esta sala es muy importante porque complementa la sala de investigadores y de usuarios con la sala de trabajo.
del personal propio del Archivo General de Melilla y del Archivo Histórico de Melilla. Entonces ofrecemos 16 puestos de investigadores, o sea, puede trabajar a la vez 16 investigadores. A esos investigadores le ofrecemos un acceso libre a la documentación y también la posibilidad de escanear, utilizar la base de datos que hay en ordenador, en fin, todo lo que tenemos en los archivos. Y para eso está el personal que está formado archivísticamente, que utiliza su tiempo para clasificar la documentación, pero no solamente para eso, sino también cuando hay actividades culturales, pues una semana del libro, presentaciones del libro, algún tipo de conferencia, etcétera, extensión cultural, exposiciones, todo eso nos movemos. Es decir, que es un personal muy interdisciplinar, no solamente trabaja el tema de archivos, sino que también conoce el tema de biblioteconomía. Tenemos una diplomada en biblioteconomía, tenemos licenciado en historia, tenemos también técnicos medios de archivo, es decir, que es muy variado para poder atender muchísimos cauces que nos vienen desde el punto de vista de la documentación, de la archivística, pero también del mundo expositivo, del mundo museigráfico y del mundo editorial. Dentro del Hospital del Rey también hay un área específica para las fotografías. Metidas dentro de sobres y con un número de expediente, permiten ser localizadas en unos minutos. Entonces, esta es la manera tradicional en la que siempre se han archivado. Nos encontramos con una caja especialmente hecha que se llama bibliorato, ya no se hace esto normalmente, y dentro de la caja encontramos una foto en cada uno de los sobres, de manera que cuando sacamos la foto encontramos lo que es con el pie y el sello y el registro. El registro porque nos sirve luego para pedirlo. En este caso, la casualidad de las casualidades, este es el viejo instituto, donde yo hice el último año en este viejo instituto y el primero en el nuevo, que era el que está, ¿cómo se llama el de abajo? El Leopoldo Queipo, ¿no? Exactamente. Entonces sabes que se tiró porque tenía problemas con las vigas y tal y cual. Está al lado del Mercado Central y al lado de la Residencia Hispano-Marroquí. Entonces, bueno, pues simplemente cuando quieres localizar algo, hay un índice de materias, por ejemplo, enseñanza, ¿no? O colegios, o escuelas, o lo que quieras. Entonces se te sacan la documentación correspondiente y la puedes ver. Si la necesitas, que muchas veces para documentales, para libros, etcétera, pues se digitaliza por nuestros medios y se le da una copia digital de alta calidad, lo que requiere realmente el investigador. Es un archivo muy, muy consultado, sobre todo porque se han hecho muchísimos documentales sobre la ciudad, muchísimos, españoles, franceses, etcétera, y este archivo pues tiene todavía muchísima documentación que es inédita. Entonces esta es la forma. De aquí del bibliorato ya pasamos a unas cajas más modernas y más óptimas, ¿no? Que realmente ya son cajas con un pH neutro y que lo que nos están dando es la posibilidad de que duren más tiempo y que estén en mejores condiciones, porque los químicos, los compuestos químicos que utilizan la fotografía tienden a hacerla amarillear o a perder color, etcétera, y tienes que neutralizarlo de alguna manera. Y la única manera de neutralizarlo es mediante un papel y unas carpetas especiales. Un caso curioso ocurrió hace unos años. En la Plaza de Toros se encontró, tras una pared, un gran número de documentos. Moga define este hecho como un susto y a la vez como una alegría. No sabemos cómo. Yo a veces especulo con que alguien dijo esto hay que destruirlo y a otra persona con enorme sensibilidad, a la que le agradezco desde aquí que tomara esa decisión, dijo, bueno, pues mira, voy a intentar guardarla, y la tapió en algunos locales, en varios locales de la Plaza de Toros. Cuando se reformó hace un par de años, 2 o 3 años, la Plaza de Toros, se trajo una serie de personas, chicos, de estos de menores extranjeros no acompañados, los MENA, y uno de estos chicos, pues tocando, se dio cuenta que había una pared falsa, la tiraron y apareció una ingente documentación. De una manera allí, alguna estaba ya absolutamente descompuesta, había boletines oficiales, había libros de acta, había padrones, había documentación de juzgados. Mira, por ejemplo, aquí esta columna son juzgados, documentación de juzgados del principio del siglo XX, fíjate, ¿no? Qué interesante, que apareció allí tirada, estaba absolutamente tirada y abandonada. Con el tiempo pues se hubiera desintegrado toda esa documentación, porque la rátara, había allí de todo tipo de cosas, pero para nosotros pues fue una alegría. Montamos un equipo de trabajo de urgencia, nos desplazamos a la Plaza de Toros, colocamos caballete, mesas, tal, con la ayuda de estos chicos también, limpiamos todo absolutamente lo que pudimos limpiar, y todo eso se hizo una clasificación primero cronológica, temática cronológica, y se ha guardado aquí, a la espera de que podamos hacer un inventario más exhaustivo, digitalizarlo, pasarlo a cajas ya adecuadas y bueno, y difundir lo que tiene ahí, ¿no? Porque realmente es una materia importantísima de investigación, ¿no? que trataban los juzgados de Melilla a principios del siglo XX, sobre todo temas de nacionalidad, por ejemplo, o conflictos de propiedad, que había muchísimo en ese aspecto. Y la cartografía es otra área de este archivo, guardados en cajones de grandes dimensiones y entre otros papeles especiales para su conservación, se preserva otra forma de conocer la historia de la ciudad. No solo hay mapas, algunos del siglo XVII, sino también hay proyectos de arquitectura. Sí, el plano parcelario es una de las joyas también aquí, que hay aquí. Está compartimentado en muchísimos subplanos, pero claro, está todo preservado para hacer el tema. ¿Qué es lo ideal siempre en este caso? Preservarlo, digitalizarlo y cuando se quiere una consulta, ofrecerle el digital. De manera que solamente el original se hace cuando hay una exposición muy importante o cuando hay alguien que realmente quiere valorar
pues cómo está hecho, alguien que conoce un archivero, un documentalista, un restaurador, por ejemplo, ¿no? Para dar pauta de conservación. Aquí tiene otra. Esta es una planta, curiosamente creo que del Palacio Municipal, que también acaba de cumplir no sé cuántos años, pues de 1949 estamos con los 70 años del Palacio Municipal también, ¿no? Así que, bueno, lo que puedes ver es que es difícil que un investigador haga un trabajo sobre la ciudad, ya sea de arquitectura, de sociología, de historia, ¿no? Sin pasar por el archivo de la ciudad, ¿no? Porque aquí tiene documentación muchísima. Y todo está a libre disposición. El acceso, quiero hacer eso, decirlo muy claro, es absolutamente libre, no se le pide nada a nadie, simplemente hay una pequeña entrevista con cualquiera de los compañeros, conmigo, para ver qué es lo que quiere y facilitarle un poco el tema, pero no hay ningún tipo de cortapisa, ni se le pide carnet, ni tarjeta de investigador, en ese sentido es completamente el acceso completamente libre. Otra cosa es el acceso a la documentación, que siempre se hace un informe de accesibilidad para ver si es posible, sobre todo cuando son expedientes personales o hay personas que pues, están susceptibles por la ley de protección de datos, que es una ley muy compleja, ¿no? Tras este recorrido por las salas del Hospital del Rey, si hay algo claro es que hacen falta varias vidas para poder investigar y conocer en profundidad la historia que se guarda en su interior.